investigación quinquenal para asegurarnos de que las acciones radicales son absolutamente necesarias antes de que realmente hagamos algo. Por desgracia, estos hombres de negocios pagan a grupos de presión, contratan expertos y los comités de acción política no dejan de presentar argumentos. También tienen un club. Si un congresista se muestra inflexible a sus peticiones, tienen maneras de conseguir que les haga caso. El club que tienen es su dinero y lo utilizarán para hacerle daño. Pueden gastarlo en anuncios y publicidad en televisión para obtener apoyo popular para sus peticiones, cartas de los electores, manifestaciones, marchas. Por supuesto, se habrá dado cuenta de que estas son las mismas cosas que está haciendo usted. La gran diferencia está en que las de los solicitantes especiales serán mucho más numerosas porque tienen mucho más dinero que cualquier ecologista. Si pasa lo peor y un legislador es lo bastante fuerte para resistir a sus presiones, se librarán del legislador. Encontrarán un candidato más flexible para que se enfrente a él la próxima vez, y las contribuciones a la campaña que tanto le ayudaron a conseguir el puesto ahora serán para su oponente. Se necesita un legislador de mucho carácter para resistir a este tipo de presiones. No tenemos muchos legisladores como esos, ni siquiera presidentes. Contra eso es contra lo que tiene que luchar. Toda esta enorme fuerza se aplica a su congresista por el otro lado, todo el tiempo. Si no quiere que se rinda, solo hay una cosa que puede hacer. Debe presionar de su lado, o lo que es lo mismo, del lado del planeta, y sobre todo del lado de sus nietos. Pero a lo mejor su congresista no va a cambiar de opinión, no importa lo que usted haga. En ese caso, a lo mejor tiene que ir un poco más lejos. Hay un modo de conseguir que se aprueben leyes medioambientales sin mucha ayuda de los políticos. Es bastante complicado, pero puede funcionar incluso si casi todos los legisladores de su estado han sido comprados y pagados por los contaminadores. Se llama referéndum. Un referéndum es una elección como cualquier otra, excepto que no se vota por gente. Se vota a favor o en contra de un principio. En California este tipo de medida se llama una proposición, en otros estados se conoce como una pregunta pública, se llame como se llame es una expresión de la voluntad del pueblo. A veces la medida es vinculante y se convierte en ley sin ninguna acción posterior. A veces no es vinculante, lo que significa que los legisladores la pueden ignorar si lo desean, pero ya no tendrán la excusa de que sus electores verdaderos, no los que contribuyen con dinero a los fondos de la campaña, no la quieren, porque las pruebas son evidentes. Si es tan sencillo, ¿por qué molestar a los políticos? En primer lugar, no es fácil. Los clubes ecologistas pequeños no pueden organizar algo así. Se necesita una organización grande de ámbito estatal, o si no, muchas trabajando juntas, para tener alguna esperanza de éxito, y antes de empezar, se necesita haber creado un clima en la opinión pública que la ponga de su parte incondicionalmente, lo que significa que todos estos grupos tienen que haber hecho mucha publicidad y mucho trabajo preliminar. Incluso entonces puede no funcionar. Los conservacionistas de California pensaban que tenían ventaja a su favor cuando intentaban conseguir la Proposición 128, conocida familiarmente como Gran Verde, en la votación de 1990. Las encuestas mostraban que una mayoría de los votantes estaban de acuerdo con sus trascendentales estipulaciones, que incluían medidas para salvar la capa de ozono y las secoyas y casi todo lo que estaba amenazado en el estado. Incluso habían recogido $5 millones en fondos para llevar a cabo la campaña, y perdieron. En parte perdieron porque los contaminadores gastaron más que ellos, desembolsaron más del doble en su campaña. En parte perdieron porque había empezado una guerra, el presidente Bush estaba escuchando el redoble de los tambores para el ataque al Irak de Saddam Hussein y también había una recesión y mucha gente que había estado preocupada por el medio ambiente de repente estaba más preocupada por su trabajo. En otro momento, probablemente la Gran Verde hubiese ganado, a pesar de todo el dinero gastado por la oposición, pero era el momento equivocado. Así que la vía del referéndum es posible, pero si la intenta, tiene que darse cuenta de que puede perder. Entonces estamos de nuevo en el congresista.
Sin duda ya no será muy receptivo a sus puntos de vista después de una derrota en el referéndum, así que a lo mejor tiene que ir un poco más lejos, echarle y elegir a alguien en su lugar. Esto tampoco está fuera de su alcance. En el siguiente capítulo se habla de cómo conseguir votos para lograrlo. No le votéis no suena muy divertido. Es lo que se espera de un trabajador del saneamiento de Chicago, que lo hace para mantener su trabajo público, o de un abogado en ciernes que lo hace para prosperar en su carrera. No está tan mal. Pero incluso si fuera más aburrido que rellenar su declaración de Hacienda y tan doloroso como el nervio de un diente sigue mereciendo la pena. Funciona. En particular debería tranquilizarle saber que las etapas concretas de cómo hacer lo que estamos a punto de proponerle, está comprobado que sirven. Lo sabemos porque ya hemos visto que funcionan. Muchas de las sugerencias sobre organizar grupos y controlar elecciones están sacadas del libro de uno de nosotros Frederick Paul publicado hace unos 20 y tantos años llamado Practical Politics, la política sobre el terreno, basado en sus propias experiencias como miembro del Comité del Condado en los años 60. Las instrucciones que contiene el libro para dirigir una campaña funcionaban entonces y siguen funcionando ahora. La prueba está en lo que algunos lectores del libro informaron. Poco después de que se publicara Practical Politics, un grupo reformista de ciudadanos de Cape May, Nueva Jersey, consiguió una copia, la leyó e hicieron lo que sugería para organizar una campaña. Ganaron las elecciones, eligieron un alcalde reformista y tuvieron mayoría en el ayuntamiento. En Georgia, en los barrios residenciales de las afueras de Toronto, Canadá y en diversos lugares de Norteamérica otros grupos han tenido éxitos parecidos. Y aunque el libro está agotado desde hace años porque los cambios en la organización de los partidos dejaron anticuadas algunas de sus partes y nunca se distribuyó fuera de Estados Unidos, incluso hay historias de éxito recientes mucho más lejos. En 1989, en Moscú, un hombre llamado Boris Kagarlitsky estaba a punto de experimentar las primeras elecciones libres de su vida. Quería presentarse. Tenía motivos para hacerlo, él mismo había sido un prisionero político en los días de la perestroika y también ganas. Pero no sabía cómo hacerlo. Aparte de las películas, nunca había visto cómo se hacía. Por supuesto, tampoco nadie en la Unión Soviética tenía experiencia en esas cosas. En la URSS no había habido elecciones con candidatos durante más de 70 años, pero Kagarlitsky tenía una idea de a dónde acudir en busca de ayuda. Sabía que su padre, el profesor Yuli Kagarlitsky, seguía teniendo en su biblioteca un ejemplar de Practical Politics que le habían dado como una curiosidad literaria durante una gira de conferencias por el extranjero. Así que Boris le pidió el libro prestado a su padre. Tradujo al ruso las partes más importantes y lo repartió entre sus aliados políticos, que siguieron las instrucciones que contenían. Y después, cuando las elecciones terminaron, llamó por teléfono para decir: funcionó, he ganado las elecciones, soy diputado por la ciudad de Moscú y se lo debo a usted. Si seguir estas directrices puede hacer ganar elecciones desde Nueva Jersey a Moscú, hay bastantes probabilidades de que funcione también para usted. Por supuesto, las instrucciones sobre cómo hacerlo no es todo lo que se necesita para ganar. Pero sirve, porque tanto usted como Boris Kagarlitsky tienen algo más de su lado. Seguir los pasos del proceso de conseguir votos no es suficiente para ganar unas elecciones, aunque sean los que han funcionado para 1 millar de maquinarias políticas en Estados Unidos durante generaciones. Probablemente no pueda ganar sin seguirlos, pero también es una gran ventaja para sus esperanzas de ganar tener una causa que sea capaz de reunir a la gente a su alrededor. La tiene. Su causa es la conservación de nuestro maravilloso planeta, y, ¿a quien conoce que tenga una mejor? Si ha estado haciendo todo lo que hemos señalado en los capítulos anteriores, ya es un buen comienzo para ganar las elecciones. Todo lo que tiene que hacer es convertir el grupo que ha organizado en un club político. ¿Un club político? Por favor, no retroceda espantado. Sabemos cómo se siente. Entendemos que al estadounidense medio, inteligente y bien intencionado, se le puede pedir que haga muchas cosas para salvar el medio ambiente, pero hay un límite.
Para él, meterse en el sucio mundo de la política no suena mejor que sugerirle que se meta en las alcantarillas y las limpie solo con sus manos. Pero usted sabe que los políticos no tienen que ser así. ¿Por qué hay tanta corrupción en la política estadounidense? Porque los buenos ciudadanos como nosotros se mantienen fuera. Dejamos la política en manos de los caciques y los repartidores de favores. Muchos de nosotros incluso nos negamos a votar en las primarias porque no queremos manchar nuestros principios declarando lealtad a un partido determinado. Así que proclamamos nuestra altanera independencia. Los profesionales de la política de ambos partidos nos están muy agradecidos por nuestros principios. Les encantan los votantes independientes. Los independientes hacen que para los profesionales sea mucho más fácil mantener el control de la maquinaria del partido, y para ellos de esta maquinaria es de lo que trata la política. Es donde radica el poder. Por tanto, es donde pueden mantener el control de todos los trabajos, los favores y, sobre todo, del dinero. No olvide el dinero. Como ocurre con todas las actividades, lo que distingue a un político profesional de uno aficionado es que el profesional vive de ello. Y su nivel de vida puede ser muy alto. No tenemos que ser tan serviciales con los profesionales con nuestra cacareada independencia. Podemos ir en busca de un poco de ese poder. Una vez que lo tengamos, podemos tener algo que decir sobre los candidatos y los temas que se debaten. La política no es el club de los piratas. No es necesario que alguien nos invite. La entrada en el sistema político está abierta a todos. En realidad, si está dispuesto a trabajar lo necesario, que no es demasiado guión, se puede convertir en un jefe político. Y además puede asombrar a los demás al ser idealista, insobornable y honesto. El votante medio estadounidense bien intencionado piensa que ya ha cumplido con sus obligaciones para con su país si se para en el colegio electoral el primer martes de noviembre y pone una marca en una papeleta. En su inocencia, no se le ocurre pensar que para entonces todo está casi decidido. Para entonces ya se han elegido todos los candidatos. Casi la única decisión que le queda al votante es votar a Tweedledee o a Tweedledum. En realidad, puede que en la papeleta no haya ninguno a cuyo favor esté, así que, por lo general, lo que decide es votar en contra. Para el día de las elecciones los asuntos ya han sido decididos o, más a menudo, los distintos contendientes se han puesto de acuerdo para ignorar los asuntos realmente importantes. El votante puede pensar que todo lo que la buena ciudadanía le pide es que decida cuáles son los buenos candidatos y que después deposite su voto en las elecciones generales, pero, ¿qué hace si para noviembre ya no queda ningún buen candidato? Para tener la oportunidad de votar por un buen candidato hay que estar cerca cuando se elige a los candidatos. En el sistema estadounidense, esto significa que si quiere tener voz y voto sobre quién se presentará en noviembre, tiene que estar implicado en los asuntos de un partido político. Como mínimo tiene que votar en las primarias del partido. Algunos votantes sencillos son reacios a pronunciarse en favor de ningún partido en las primarias porque piensan que eso les priva de libertad de elección. No quieren verse obligados a votar a los candidatos del partido cuando lleguen las elecciones generales. Por supuesto, es una tontería. No están obligados a hacerlo. Piénselo, no pueden ser obligados porque es imposible. Después de todo, el voto es secreto, nadie podría controlarle para ver si vota usted bien, sea como fuese, no hay ninguna ley que le exija esto. Para ser realmente eficaz hay que ir todavía más lejos que votar en las primarias, hay que participar activamente dentro del partido, incluso hasta el punto de desempeñar un cargo en él. Suponiendo que le interese llegar tan lejos, hay una decisión que debe tomar en primer lugar: ¿qué partido político elige? Actúe como le parezca. Si no tiene mejor manera de decidirse, lance una moneda. La verdad es que no hay muchas razones para preocuparse por qué dirección escoger, porque cuando lo examinamos atentamente, realmente no hay mucho que escoger entre los dos. Por lo que a nosotros respecta, hay liberales y conservadores en ambos partidos que no están interesados en la mayoría de los asuntos medioambientales, e incluso pueden ser hostiles a ellos porque amenazan a otros intereses, y hay unos pocos de las dos tendencias que son sensibles a ellos.
Como cuestión práctica, en este momento de la historia estadounidense, su elección está entre los republicanos y los demócratas, porque son los partidos con probabilidades de éxito en la elección de candidatos. Consulte sus preferencias emocionales, por muy ligeras que sean. Lo importante es recordar que si quiere lograr algo, no puede elegir no ser de ninguno. Una vez elegido el partido, ¿cómo someterle a su voluntad, por lo menos hasta el punto de elegir buenos candidatos o de tratar con sentido los problemas medioambientales? Para responder a esto, necesitamos una corta lección de civismo sobre cómo está construida la organización de los partidos. Entre las elecciones, los asuntos de los dos partidos políticos son organizados por comités permanentes. Hay un comité nacional formado por delegados de cada uno de los 50 estados y unos pocos distritos y dependencias. La gente que lo forma son en su mayor parte trabajadores del partido a tiempo completo que intervienen en él desde hace mucho tiempo. Son elegidos por políticos profesionales de sus estados y pasará bastante tiempo antes de que muchos ecologistas serios lleguen a ese nivel. Por debajo están los comités estatales de cada partido, que son también en su mayoría profesionales, y todavía más abajo están los comités del condado o parroquiales o municipales de cada partido. A este nivel bajo, de hecho el cargo elegido más bajo en todo Estados Unidos unos pocos miembros del comité serán políticos profesionales. La mayoría actúan a tiempo parcial y reciben un favor político de vez en cuando. E incluso habrá unos pocos que lo hagan por diversión, o por principios. Piense con cuidado en estos comités municipales. En ellos, en este nivel inferior de la administración de un partido es donde usted, o algún miembro de su club, posiblemente varios, puede encontrar la puerta de entrada al manejo de la organización política. La estructura exacta del partido varía algo de un estado a otro. Para saber cómo es en el suyo, coja de nuevo el teléfono, llame a la oficina del condado y pídales que se lo expliquen. Por lo general, el comité del condado está formado por una o dos personas elegidas cada año en las primarias del partido de cada distrito electoral del condado, y los comités municipales son facciones locales de la organización del condado. Hemos dicho que es la puerta de entrada más fácil. Debemos advertirle que puede que no sea cierto en su parte del país. En lugares en los que la maquinaria del partido es fuerte, rica, con mecenas y con mucho personal voluntario, no es fácil para un forastero ser elegido para el comité del condado del partido. Puede haber lucha en las primarias. Si alguna vez hay una lucha seria por el puesto, sin embargo, casi siempre será una lucha por el poder entre facciones fuertes dentro del partido. Los ecologistas advenedizos y extremistas no estarán implicados. Ambos bandos de la contienda estarán formados por leales partidarios, hábiles y bien organizados, que se esforzarán en conseguir para ellos el voto el día de las primarias. Pero esto solo es cierto donde la maquinaria del partido es fuerte y está bien atrincherada. En la mayoría del país, sobre todo fuera de las ciudades importantes, es probable que la organización del partido sea mucho más débil y los puestos del comité rara vez estarán muy disputados. Por lo general la concurrencia el día de las primarias es escasa. Un puñado de votos puede ser suficiente para ser elegido. Más a menudo de lo que parece, puede que ninguno de los dos partidos sea capaz de encontrar un candidato para estos cargos, en cuyo caso un solo voto escrito puede ser suficiente para poner a alguien de ustedes en el cargo. Para los cargos del partido, las primarias es el punto de partida, no hay cargos del partido en juego en las elecciones generales. Y si es lo bastante afortunado como para vivir en uno de estos distritos débiles, ahí es donde está su oportunidad. Puede que se pregunte qué utilidad tiene ser elegido para una maquinaria política débil. La utilidad está en que, sea fuerte o débil el partido, sigue siendo cierto que los comités de condado son quienes tienen el poder de elegir a los comités de estado. También son los que más intervienen en las candidaturas del partido. Es cierto que ahora en Estados Unidos la mayoría de los candidatos son elegidos por los votos de cualquiera que quiera aparecer e inscribirse en las primarias. Se han terminado los días en que los candidatos eran escogidos a dedo por los profesionales reunidos en habitaciones llenas de humo,
Pero estos profesionales siguen teniendo poder suficiente para elegir una lista de candidatos asiduos, y después reunir a los trabajadores del partido para conseguir las firmas que sean necesarias para sacar esta lista o cualquier otra cosa que quieran en votación y finalmente conseguir los votos el día de las primarias para forzar su elección. Estos líderes del condado no son puestos en sus cargos por Dios. Son elegidos para sus puestos de mando y los votos que les eligen son los del comité del condado o a veces de los líderes municipales, que a su vez son elegidos por el comité del condado de sus municipios, y esos votos pertenecen a los miembros del comité electo del condado. Si sigue ese camino y se convierte en un miembro del comité del condado de su partido, puede que la única cosa importante que haga como tal sea votar en la reunión anual de la organización que sigue a las primarias. Pero ese voto puede contar mucho. Lo que también cuenta es que, como miembro del comité del condado debidamente elegido, tiene el derecho y la oportunidad de dejar oír su voz en las reuniones. Es un privilegio muy valioso porque, aunque puede que no esté a su alcance dictar una elección de candidatos o determinadas políticas, tiene bastantes posibilidades de influir en ellas. La razón para ello es que la mayoría de los políticos profesionales no están interesados en estos asuntos. Para la mayoría de los políticos, asuntos es el nombre que se da a las estrategias de relaciones públicas que se utilizan para conseguir agradar a los votantes. Para ellos de lo que se trata es de ganar las elecciones. Las maquinarias políticas no se implican en las políticas, solo en el poder. Si tiene usted parte del poder necesario, aunque sea tan mínimo como su voto anual para la dirección del comité de su condado, empieza a importarles. Si no les cuesta mucho, tratarán de agradarle en vez de frustrarle. Y cuantos más votos crean que representa, más en serio tomarán lo que usted diga. Este es un modo de hacer que su pequeño club medioambiental se convierta en un factor en la ecuación constantemente cambiante de cómo dirigen sus asuntos los políticos. Pero si va a llegar tan lejos, también podría ir un poco más allá. También podría crear un club político y hacer las cosas que se esperan de él. Nada queda fuera de su alcance. Una cosa que hace un club político, por ejemplo, es proporcionar a la organización del partido mano de obra el día de las elecciones para conseguir votos. Estos trabajadores son la gente que ve usted en los colegios electorales cuando vota y los que no ve porque están en casa llamando por teléfono o están en sus coches, llevando a los minusválidos o a los perezosos a votar y consiguiendo votos de esta manera. La gente que trabaja realmente en los colegios es de dos tipos. Un grupo son los presidentes y miembros de mesas electorales que exigen las leyes, tienen que estar allí por ley y el Consejo Nacional de Elecciones les paga por ello aunque no muy bien. Los otros que ve por el colegio electoral, sin que parezcan tener ninguna función oficial, son los interventores de los partidos. Representan a la organización del partido y están allí porque cada partido tiene derecho a nombrar uno o más interventores para que estén presentes y se aseguren de que nadie engaña a los votantes, altera las papeletas o el recuento al final del día. Por supuesto, hacen más que eso. Controlan quién vota para asegurarse de que todos los que están de su lado han aparecido. Tienen incluso una tarea oficial, que es intervenir y recusar el derecho de voto a alguien si creen que hay algún error en el censo, sobre todo si piensan que va a votar a los otros. Estos interventores o recusadores, así como los otros voluntarios del partido que están cumpliendo otras funciones, también cobran, pero no del gobierno. Donde la maquinaria del partido es fuerte, probablemente les pagan con bastante generosidad y por adelantado por trabajos poco pesados, sabiendo que cuando lo aceptan esa parte del trabajo será extracurricular en beneficio de la maquinaria del partido. La mayoría de ellos reciben su paga el mismo día de las elecciones, cuando, en un determinado momento poco antes de que cierren los colegios, el jefe local municipal o su representante aparezca con un sobre lleno de dinero para entregar a los voluntarios y compensarles por sus molestias. El trabajo que hace esta gente se llama conseguir el voto y es así como se ganan las elecciones. Es importante recordar que en unas elecciones hay que pelear dos batallas diferentes. Si quiere que su bando sea declarado ganador al final del día, tendrá que ganar las dos. Una se podría llamar la batalla por las mentes de los votantes.
La otra es la batalla por sus cuerpos, o por lo menos por las partes del cuerpo con las que votan. ¿Cuál de las dos batallas es más importante? Es como preguntar qué necesitamos para vivir, si el corazón o los pulmones. En una campaña política, los ecologistas tenemos que ganar las dos. Las maquinarias políticas no. Mientras consigan el número necesario de votos para su lista, no les preocupa lo que piensen los votantes. Así que tenemos que convencer a tanta gente como sea posible de que nuestra causa es buena y también conseguir que el mayor número posible vote el día de las elecciones. Es muy agradable e inspirador trabajar la mente de las personas y bastante poco grato realizar la tarea de conseguir que se muevan desde sus confortables salas de estar a un colegio electoral poco hospitalario, pero así son las cosas. Tiene derecho a lamentarse de que este trabajo penoso sea necesario. Sin embargo, no lo puede suprimir. Sería maravilloso que los ciudadanos pasaran mucho tiempo pensando en los problemas y se pusieran del lado bueno, o sea, de nuestro lado, por supuesto, y después salieran de sus casas para ir a depositar su voto. Pero algunos de ellos no lo harán y las reglas del juego son que, en ese caso, no importa lo que piensen. Si se quedan en casa, no se consigue su voto. También es verdad que el voto del votante sensato, motivado y juicioso, vale exactamente lo mismo que el voto del muñeco que vota como le dice el tipo agradable de la calle que le dio un cigarro. Si hay más de los segundos que de los primeros, entonces el candidato de los segundos sale elegido. Así que por muy justa que sea su causa, tiene que conseguir que la gente entre en la cabina y vote. Hay muchos estímulos que pueden producir esta respuesta por parte del votante. Algunos lo harán porque piensan que la política medioambiental que apoya su candidato ayudará al mundo. Otros le votarán porque les pasas un billete de $5. Otros lo harán porque el nombre del candidato ha saturado tanto sus sentidos en la campaña de televisión que les parece un viejo amigo. Otros porque alguna persona que les gusta, a lo mejor usted, les ha pedido que lo hagan como un favor. Lo que hay que recordar es que la maquinaria del voto no pregunta al votante por qué le da a la palanca. Si lo hace, la máquina registradora añade un punto más. La persona que consigue accionar la máquina más veces es la que gana. Y esa es toda la ley. Conseguir el voto, la campaña. Si quiere que salgan las cuentas el día de las elecciones, tendrá que empezar antes. El nombre general para lo que ocurre en este proceso es la campaña electoral. Es la misma palabra que se usa en la guerra y es adecuada. Una campaña electoral se parece a una guerra. Como en la guerra, ganarla o perderla no tiene mucho que ver con quien tenga razón. La victoria depende más bien de cuestiones logísticas y de estrategia, organización y entrenamiento, y de la suerte. No se puede controlar la suerte, pero se puede hacer preparativos para las elecciones y cuanto antes empiece, mejor. Los candidatos. Hay bastantes más probabilidades de que la gente vote a alguien que ha conocido en persona, incluso aunque el contacto no haya sido más que un rápido apretón de manos en una estación de tren. Así que tiene que ayudar a su candidato a encontrarse con el mayor número posible de votantes. ¿A qué candidato quiere ayudar? No está usted obligado a apoyar de la misma manera a todos los candidatos de la lista de su partido. En el mundo real de la política, casi nadie lo hace. En primer lugar, por supuesto, tiene que ayudar a los que están en cuerpo y alma de su lado. Puesto que los candidatos preocupados por el medio ambiente puede que sean escasos en su área, su siguiente elección son los candidatos que, por lo menos, sean mejores que sus oponentes en algún aspecto importante, no solo porque su elección mejore toda perspectiva política, sino porque si trabaja para ellos habrá más probabilidades de que presten atención a lo que usted quiere que hagan cuando estén en el poder. Su primer paso es invitar a los candidatos o a algunos de ellos a que vayan a hablar a su club. Casi siempre irán y eso es bueno para ambos. Usted tiene la ventaja de discutir con ellos las acciones que le gustaría que emprendieran si son elegidos y ellos pueden presentarse ante los votantes. Después, puede dedicarse a pasear al candidato. Una agradable tarde de sábado,
Puedo pasear con él por el vecindario o por un centro comercial y presentarle a la gente que conoce, o incluso a gente que no conoce, porque usted puede ver aspectos agradables de su candidato mejor que él mismo. Puede organizar cafés en las casas de sus miembros donde sus vecinos desde 3 o 4 hasta tantos como pueda albergar la casa son invitados a conocer al candidato en carne y hueso. Y, por supuesto, en estas reuniones para tomar café tiene la oportunidad para dirigir las discusiones hacia los temas medioambientales que le interesan. Todo esto pone al candidato en deuda con usted. Y esa es una buena situación. Si es un político con éxito, probablemente intentará pagarle de alguna manera, si puede, incluso votando como usted desea en algún problema medioambiental de vez en cuando. Puede que para él no sea fácil, ya que cuando gane las elecciones, deberá mucho a mucha gente. Puede que en algunos problemas piense que debe más a aquellos que contribuyeron con mucho dinero a su campaña que a usted, y entonces no hay nada que hacer. Pero en el peor de los casos, tendrá más acceso a él de lo que tenía antes, y si no puede hacer exactamente lo que usted desea, por lo menos intentará hacer una parte de ello. Al mismo tiempo, prepárese para lo esencial del día de las elecciones. Consiga listas de los votantes inscritos en su distrito de su partido o de la secretaría del municipio o del condado. Marque los que espera que estén de su lado así como los que no y guarde la lista para utilizarla cuando llegue el día de las elecciones. Después, una semana o 2 antes del día, les llama por teléfono. Su propósito fundamental es decir algo como, hola, soy su vecino John Smith, estoy trabajando para ayudar a que Mary Jones salga elegida para el Senado porque es alguien que entiende lo que tenemos que hacer con nuestro medio ambiente. Algunas personas querrán hablar sobre ello y puede discutir temas con ellos mientras le escuchen. Pero ni un segundo más. Su brigada telefónica debe ser elegida por su delicadeza con la gente a la que habla, incluido el darse cuenta de cuándo es el momento de decir adiós. Algunos le colgarán, y no se les puede culpar por ello teniendo en cuenta la cantidad de llamadas para vender algo que recibimos todos los días. Pero hay que hacerlo. No solo para transmitir el mensaje a los votantes sino también como ayuda para anotar en su lista qué votantes parecen estar de su lado. Al mismo tiempo, siga con lo que su club ha estado haciendo todo el tiempo, mantener reuniones, organizar actividades medioambientales, publicar el boletín y las notas de prensa. Algunas cosas, naturalmente, estarán relacionadas con la campaña electoral. Otras puede que no, pero de todas maneras no deje de hacerlas. Finalmente, empiece a planear cómo usar las fuerzas bajo su mando el día de las elecciones. Si tiene que nombrar interventores, los elige y decide el distrito electoral que cubrirán. Es una cuestión estratégica. Si los miembros activos de su club son 25 y quiere elegir a un congresista que puede tener 200 colegios electorales en su distrito, es obvio que no los puede cubrir todos, entonces, ¿cuáles debería tratar de cubrir? Un factor para su decisión es trabajar en los lugares en los que tiene amigos, será más eficaz donde la gente le conozca. El otro factor importante es cómo espera que vaya a votar ese distrito electoral. Si hay que elegir entre 10 distritos posibles, la mitad de ellos favorables a su causa mientras que es posible que la otra mitad sean opuestos, debe elegir trabajar en los favorables. Puede que esto le parezca extraño, ¿por qué predicar a los ya convertidos cuando podríamos intentar convertir a los paganos? Pero, como ya hemos dicho antes, no se trata de cuánta gente está de su lado, solo importa cuántos votan realmente. Trabajar un distrito proporciona votos adicionales, pero en un distrito hostil es muy probable que esté sacando a la luz gente que vota de manera equivocada. Puesto que su mano de obra es limitada, concéntrese en trabajar los filones más ricos. Deje solos a los hostiles, y desee que la oposición haga lo mismo. Conseguir el voto, día de elecciones. Cuando amanece el gran día, los interventores que el partido ha asignado a los colegios electorales van a ellos pronto con las listas preparadas y controlan a cada votante cuando llega. Los colegios probablemente abrirán demasiado pronto para que los demás trabajadores empiecen a hacer algo, así que pueden dormir un poco más.
Empezando a una hora razonable, digamos las 9 de la mañana, su brigada telefónica puede empezar a llamar a algunos de sus votantes más favorables solo para recordarles que vayan y para sugerirles que lleven a algún vecino cuando vayan a votar. Más adelante, quizás a primera hora de la tarde, sus interventores empezarán a pasar al puesto de mando información de los nombres de los votantes favorables que todavía no han aparecido. Entonces, la brigada telefónica les llamará para recordárselo y a lo mejor para ofrecerse como transporte, canguro o lo que sea necesario para que vayan a votar. Mucha gente no vota hasta que vuelve a casa del trabajo, o sea que las cosas no empiezan a ser críticas hasta las 6 o las 7 de la tarde. Entonces vuelva a comprobar la lista y empiece a perseguir a los rezagados. Siempre, por supuesto, con toda la cortesía y consideración posibles. Ninguna de estas tareas está fuera del alcance de las habilidades de cualquier ser humano corriente que sea capaz de atarse los zapatos, incluidos usted y sus compañeros de club. Pero, a veces, es bastante aburrido. Aunque es fundamental. Así es como se ganan las elecciones y para eso se ha metido usted en política. Para cuando haya intervenido en una o dos elecciones reales habrá aprendido mucho más de lo que le pueda enseñar cualquier libro, haya ganado o perdido. En cualquier caso, no se detenga. Es importante. También es un error que casi siempre cometen la mayoría de los reformadores políticos. Cuando los reformadores pierden una elección, es probable que se desanimen y dediquen su tiempo a hacer algo más provechoso. Por otro lado, si ganan las elecciones es probable que piensen que la cuestión quede resuelta de una vez para siempre y que pueden descansar. Los profesionales, no. Recuerde que los políticos profesionales son profesionales. Es como se ganan la vida. Un vendedor no abandona su trabajo después de hacer una venta o asqueado porque ha fracasado al intentar hacer una. Lo mismo sucede con las elecciones. Pierda o gane unas elecciones, un político profesional estará de nuevo allí para las siguientes. Eso es lo que hace. Los políticos profesionales se pueden permitir ser bastante tolerantes con los voluntarios reformistas como nosotros, porque saben que antes o después abandonaremos la política y volveremos a lo que es el centro principal de nuestras vidas. Él no lo hará porque la política es el centro de su vida. Así que no hay alistamientos de 3 años en la guerra para salvar el medio ambiente. Una vez que está en ella, tiene que pensar que lo está para toda la vida. También podría poner sus miras un poco más altas. Una vez que ya tiene bastante experiencia para ver cómo se hacen las cosas, podría empezar a pensar en generar sus propios candidatos, miembros de su club, por ejemplo. Hay 2 maneras de conseguir un candidato en las votaciones de noviembre, como independiente o a través de la maquinaria del partido. Para un candidato independiente puede resultar difícil conseguir ser elegido, pero para estar en la votación todo lo que se necesita es hacer circular una petición, conseguir bastantes firmas, registrarlas con la autoridad competente a tiempo para cumplir con la ley, y ya está. Para saber cómo debe ser la solicitud, cuántas firmas se necesitan y cuándo y dónde registrarse, llame a la oficina de su condado. La nominación por solicitud es legal en todo Estados Unidos, pero hay algunas trampas que hay que tener en cuenta. Cualquiera que sea el número de firmas requerido, consiga al menos el doble. Los firmantes por lo general tienen que ser votantes censados, deben vivir y votar en los distritos adecuados y sus firmas deben coincidir con sus nombres del censo electoral. No todos cumplirán con todo. Algunas personas firman casi cualquier cosa, y si le ven como una amenaza seria para alguien se ocupará de comprobar cada firma de su solicitud para descubrir las que no valen. Inevitablemente algunas serán eliminadas y solo las que sobrevivan a ese examen servirán. Eso es si quiere presentar un candidato independiente. Probablemente no sea su mejor estrategia. El problema en presentarse como independiente es que pierde todos los votos reflejos de esos votantes que han votado toda la vida a la lista republicana o demócrata, y a los que en realidad no les preocupa quiénes sean los candidatos. Sus probabilidades de ser elegido, por lo general, son mayores si es usted el candidato oficial de un partido importante. Tampoco es algo imposible de conseguir.
Si su club ha sido una fuerza en alguno de los partidos, tiene derecho a reclamar un puesto o dos en la lista para la gente que quiere que sea elegida. Puede que no lo logre, pero entonces láncese a una primera pelea, lo que implica la misma rutina de petición de firmas y registro que en el caso de presentarse como independiente. Así que adelante, incluso aunque pierda, ha ganado dos valiosos productos básicos para su causa, publicidad y experiencia. Y si gana, entonces algún miembro de su grupo, ¿por qué no usted mismo? Puede tomar esas importantes decisiones legislativas él mismo. Volvamos, aunque a regañadientes, al momento actual. Todas estas maravillas no han sucedido todavía. No tenemos la mayoría en el Congreso, no tenemos un presidente que ponga el medio ambiente por delante de los negocios, ni siquiera hemos conseguido que se prohíban en todo el mundo los CFC y sus primos ligeramente menos destructivos. Nuestro planeta sigue estando en peligro y si queremos salvarlo todavía está todo el trabajo por hacer. ¿Merecen realmente la pena los sinsabores? Para decirlo de otra manera, ¿qué sacamos de todo esto? Esta es la mejor noticia de todas, la primera buena noticia sin mácula que podemos ofrecerle. Nosotros, y nuestros nietos, sacamos mucho. Si podemos dejar de saquear nuestro medio ambiente y cambiar nuestro modo de vida por una existencia equilibrada y viable, el futuro es oro. Eso no quiere decir perfecto. A lo mejor la perfección es demasiado pedir a este lado del cielo. Ni siquiera podemos prometer que el medio ambiente será perfecto. Seguirá habiendo tormentas violentas aunque, con algo de suerte, no tantas, ni tan mortales. Seguirá habiendo casos de quemaduras solares graves entre los que van a la playa aunque menos ceguera por cataratas y menos muertes por cáncer de piel. Seguirá habiendo terremotos y otros desastres naturales, y por supuesto, salvar el medio ambiente no es suficiente para alcanzar la utopía. No importa lo que hagamos por nuestros recursos naturales, las medidas medioambientales solas no pueden resolver problemas sociales tan graves como las drogas, el crimen, la guerra, el terrorismo y la pobreza. Pero tendremos tantas cosas. Si el mal uso de las tecnologías nos ha llevado al borde del desastre, hay otras tecnologías que pueden hacer la vida humana más rica y mejor que la que haya tenido cualquier generación de la historia de la humanidad desde que el Homo sapiens sapiens apareció sobre la Tierra. La medicina aliviará casi todas las enfermedades debilitantes y fatales que arruinan tantas vidas y truncan muchas otras. Los ordenadores no han hecho más que empezar a hacer sentir sus efectos. Dentro de nada, pocos seres humanos tendrán que trabajar ya en trabajos peligrosos o alienantes, porque máquinas inteligentes harán el trabajo en su lugar. En el horizonte hay nuevas tecnologías en comunicaciones, transporte y muchas otras áreas que colectivamente nos llevarán hacia un modo de vida milagrosamente más maravilloso, si podemos mantener nuestro mundo lo bastante intacto para alcanzarlo. Podemos hacerlo, lo sabe. Podemos llegar allí. Lo podemos tener todo. El tercer milenio de C. Puede ser el milenio verde, la era en que, por fin, aprendamos a vivir como seres humanos responsables. No hay ley, natural o divina, que exija que el mundo en que vivimos se vuelva más pobre, más cruel y más peligroso. Si continúa así, no es más que porque nosotros lo hacemos así. Y para poner fin a las prácticas que nos están llevando a esta decadencia, lo único que tenemos que hacer es abandonarlas.